Los pétalos de rosa blanca esparcidos sobre el césped impecable parecían temblar con el sonido distante de las hélices de un helicóptero que cortaban la suave melodía del cuarteto de cuerdas. Los 300 invitados, vestidos con sus trajes más elegantes, se giraron desde el altar adornado con flores hacia el sonido, protegiéndose los ojos del sol de la tarde. Victor Reed, heredero de uno de los mayores imperios farmacéuticos del país, permanecía inmóvil en el altar, el rostro pálido al reconocer el helicóptero negro y elegante descendiendo sobre el helipuerto de la propiedad familiar. ¿Qué es eso? ¿Quién es?, preguntó su prometida Sofía, sujetándole el brazo con fuerza, la pulsera de diamantes clavándose en su piel. Pero Víctor no pudo responder. Le faltaba el aire. La puerta del helicóptero se abrió y una mujer vestida, con un traje blanco a medida, descendió. Su cabello color caramelo danzaba con el viento provocado por las hélices que disminuían su velocidad. Luego, dos pequeñas figuras emergieron detrás de ella. Gemelos, un niño y una niña, que no tendrían más de 6 años, cada uno sujetando una de las manos de la mujer, mientras caminaban con una confianza ensayada hacia la ceremonia de boda. La madre de Víctor soltó un suspiro audible. Cualquiera podía verlo. Los niños tenían los ojos de Víctor. 6 años antes, Víctor y Eliza Reed eran la definición de pareja poderosa. Él, el brillante heredero de Reed Pharmaceuticals; ella, una bioquímica cuyo trabajo ya había salvado innumerables vidas. Su boda había sido el evento social de la temporada, con los votos intercambiados en el mismo jardín donde ahora Víctor estaba con otra mujer. El matrimonio parecía perfecto, apasionado, solidario y construido sobre respeto mutuo. Viajaban juntos por el mundo, donaban millones a organizaciones benéficas y se preparaban para formar una familia. Entre bastidores, sin embargo, se formaban nubes negras. El amigo de la infancia de Víctor, Julian, había ingresado en Reed Pharmaceuticals como director financiero, trayendo a su hermana Sofía al círculo social de la pareja. Lo que nadie sabía era que esos dos hermanos destruirían sistemáticamente todo lo que Víctor y Eliza habían construido. La propiedad Reed brillaba bajo las luces de la noche, mientras camareros con uniformes impecables circulaban durante el baile benéfico anual. Víctor observaba a su esposa desde el otro lado del salón, admirando cómo Eliza llamaba la atención con su vestido esmeralda mientras conversaba sobre su última investigación con el ministro de Salud. 6 años de matrimonio no habían hecho más que intensificar su admiración por su mente brillante y su corazón bondadoso. «Ella es realmente especial», dijo Julian, apareciendo al lado de Víctor con 2 vasos de whisky. «Eres un hombre afortunado». Víctor aceptó la bebida con una sonrisa. «Lo sé. Los ensayos clínicos del protocolo de tratamiento contra el cáncer que desarrolló están mostrando resultados increíbles. El consejo está entusiasmado», Julian asintió, los ojos siguiendo a Eliza, mientras se reía de algo que Sofía había dicho. «Debe ser maravilloso tener belleza e inteligencia bajo el mismo techo». «Estamos intentando tener un bebé, ¿sabías?», confesó Víctor, el whisky soltándole la lengua. «Eliza ha estado controlando todo. Dice que este mes es el momento ideal». La sonrisa de Julian se tensó casi imperceptiblemente. «Ser padre, ¿eh? Eso lo cambia todo». Más tarde esa noche, Eliza salió del baño de la suite y encontró a Víctor sentado al borde de la cama con su celular en la mano. Su rostro era irreconocible, deformado por la ira y la traición. «Víctor, ¿qué haces con mi celular? ¿Quién es Michael?» Su voz era peligrosamente baja. El ceño de Eliza se frunció con confusión. «Michael, no conozco a ningún...». «No me mientas», le arrojó el celular, mostrando mensajes de texto que ella nunca había visto antes. Mensajes íntimos, planes explícitos de encuentros. 3 meses. Estuviste con él en nuestra cama, Eliza, mientras yo viajaba por trabajo. Víctor, nunca he visto esos mensajes. No conozco a ningún Michael. Sus manos temblaban mientras revisaba las conversaciones que parecían provenir de su número, pero contenían palabras que ella jamás escribiría. Su perfume estaba en su ropa.
Sabía cosas sobre nuestra casa que solo alguien que hubiera estado aquí sabría. Víctor se levantó pasándose las manos por el cabello oscuro. Fue Julian quien encontró esto. El investigador privado lo confirmó todo. Julian, la mente de Elisa daba vueltas. Víctor, esos mensajes son falsos, alguien los plantó, yo nunca. La puerta del dormitorio se abrió y Julian entró sin tocar. La seguridad encontró esto en su coche, dijo, entregándole a Víctor una pequeña bolsa que contenía un reloj de hombre y una tarjeta de hotel. Nunca había visto eso, gritó, Elisa intentando alcanzar a Víctor, que se apartó como si su contacto lo quemara. Vete, susurró Víctor. Luego, más alto. Sal de mi casa. Víctor, por favor, soy tu esposa. Te amo. Las lágrimas corrían por su rostro, mientras Julian hacía una señal a los guardias de seguridad que esperaban en el pasillo. Ya no más, dijo Víctor. Quiero los papeles del divorcio esta noche. Ya se están preparando, respondió Julian sin mirar la mirada desesperada de Elisa. Los momentos siguientes fueron un borrón horrible. El personal de seguridad la escoltó fuera del cuarto mientras ella suplicaba que Víctor la escuchara, que pensara lógicamente. ¿Por qué lo engañaría justo cuando estaban intentando tener un hijo? Pero el pensamiento racional había sido reemplazado por una furia primitiva alimentada por pruebas aparentemente irrefutables. 30 minutos después, Elisa se encontraba en la entrada de la casa, en camisón, observando cómo los empleados lanzaban apresuradamente maletas mal hechas en el maletero del coche. Víctor observaba desde la terraza, el rostro inexpresivo. Julian estaba a su lado con una mano en su hombro, fingiendo consuelo. Sus tarjetas de acceso han sido desactivadas, informó fríamente el jefe de seguridad. Sus cuentas serán congeladas por la mañana. El señor Reed sugiere que no intente contactarlo ni a nadie de la empresa. La lluvia comenzó a caer mientras Elisa se sentaba en su coche, luchando por respirar entre sollozos. Su celular vibró con una notificación. Acceso al correo electrónico revocado. Otra. Acceso al edificio cancelado. Una más. Notificación preliminar de divorcio. A 5 millas de allí, se detuvo en una farmacia abierta las 24 horas y permaneció bajo las luces fluorescentes. Esto no podía estar sucediendo. Tenía que haber una explicación. Alguien la había incriminado. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Pensó de inmediato en el comportamiento extraño de Julian en los últimos meses, la forma en que siempre aparecía, cuando ella y Víctor discutían, las sugerencias sutiles de que trabajaba demasiado o viajaba con demasiada frecuencia. Entonces, una ola de náusea la invadió, una sensación familiar de los últimos días que había atribuido al estrés. Con manos temblorosas entró a la farmacia y compró una prueba de embarazo. 3 minutos después, en el baño estéril de la farmacia, contemplando el resultado positivo, el mundo de Elisa Reed se derrumbó por completo. Estaba embarazada del hijo de Víctor, sin hogar, enfrentando un divorcio cruel, orquestado por alguien que ahora sospechaba había estado planeando esto durante meses. Al amanecer, estacionó cerca del edificio de la empresa de Víctor, decidida a hacerlo, escucharla. Pero la seguridad la interceptó antes siquiera de llegar a la puerta. «El señor Reed no quiere verla, señora Reed», dijo el guardia, incómodo pero firme. «Dígale que estoy embarazada», suplicó. «Por favor, dígale eso». El guardia desapareció, dentro del edificio. 10 minutos insoportables después regresó. El señor Reed dijo que, dado su caso de infidelidad, no hay razón para creer que el hijo sea suyo. Su abogado la contactará para una prueba de paternidad después del nacimiento. Las rodillas de Elisa cedieron ante semejante crueldad. A través de las puertas de vidrio, pudo ver a Julian observando desde el vestíbulo con una expresión indescifrable. Esa tarde, descubrió que sus tarjetas de crédito habían sido canceladas. Por la noche, sus amigos más cercanos dejaron de responder a sus mensajes, todos del mismo círculo social de Víctor. Al caer la noche, dormía en su coche, en el estacionamiento de un Walmart, embarazada de 7 semanas, completamente sola, aún no lo sabía,
Pero el ultrasonido que se haría 2 semanas después revelaría una sorpresa aún mayor. Gemelos. La primera señal de esperanza vino en forma de Eleanor Simmons, una señora que encontró a Elisa vomitando junto al coche una mañana. «Estás embarazada o muriéndote, querida», observó con una franqueza sorprendente. «En cualquier caso, necesitas ayuda». Eleanor, una viuda que había perdido a su única hija por el cáncer, ofreció a Elisa el antiguo cuarto de su hija hasta que pudiera levantarse nuevamente. Fue en la modesta casa de Eleanor donde Elisa finalmente tuvo espacio para pensar con claridad sobre lo ocurrido y planear su respuesta. Empeñó su anillo de bodas por $112,000, una fracción de su valor, pero suficiente para cuidados prenatales y una notebook usada. Entonces, comenzó a documentar meticulosamente todo lo que había pasado, creando líneas de tiempo, guardando las pocas pruebas que logró recuperar. El retrato que emergió confirmaba sus sospechas. Julian, con la ayuda de Sofía, había planeado su caída. ¿Pero por qué? ¿Qué ganarían con eso? La respuesta vino de una fuente inesperada. Mientras buscaba ofertas de empleo en una cafetería, Elisa escuchó a 2 investigadores farmacéuticos hablar sobre irregularidades en los recientes informes de ensayos clínicos de Reed Pharmaceuticals. «Los números no cuadran», susurró uno de ellos. «Los perfiles de efectos secundarios claramente fueron modificados antes de ser enviados». «Todo fue firmado por Julian Thomas», respondió el otro. «Probablemente Victor Reed nunca vio los datos originales». La mente científica de Elisa se activó al instante. Ella había trabajado precisamente en esos ensayos antes de su expulsión. Si Julian estaba falsificando los datos, eso no era solo fraude, era peligroso. Las personas podían morir. Y si ella hubiera permanecido, quizás lo habría descubierto. Esa noche, acariciando su vientre en crecimiento, Elisa tomó una decisión. Víctor la había fallado por completo, eligiendo la ira ciega en lugar de la confianza. Pero no permitiría que los planes de Julian pusieran en riesgo a personas inocentes ni robaran el futuro de sus hijos. «Tu padre no nos quiso», susurró a los gemelos que aún llevaba en el vientre. «Pero está bien. Vamos a construir algo tan espectacular que algún día él se dará cuenta exactamente de lo que perdió». Las náuseas matutinas eran un nombre cruel. Descubrió, al vomitar por tercera vez esa tarde, que tenía 4 meses de embarazo de gemelos. Su cuerpo cambiaba rápidamente, haciendo casi imposible ocultar su condición durante las entrevistas de trabajo. «Lo siento mucho, doctora Reed», dijo el director del laboratorio sin mirarla a los ojos. «Sus calificaciones son impresionantes, pero acabamos de cubrir la vacante». Era la misma respuesta que ya había recibido en otros 5 centros de investigación. Alguien, casi con certeza Julian, había puesto su nombre en una lista negra en toda la industria. Eleanor la encontró llorando en el columpio del porche esa noche. «Cabeza en alto, querida», dijo la señora al sentarse a su lado. «El mundo no se acaba porque un hombre haya sido demasiado tonto para ver tu valor. No es solo Víctor», explicó Elisa. «Nadie quiere contratarme. Mi experiencia en investigación no vale nada cuando Julian Thomas dice que soy inestable o deshonesta». Eleanor reflexionó por un momento. «Tal vez necesites conocer personas que nunca hayan oído hablar de Julian Thomas». Al día siguiente, Eleanor llevó a Elisa a una pequeña clínica comunitaria que atendía principalmente a pacientes de bajos recursos. La sala de espera estaba llena y el personal desbordado. «Mi amiga, la doctora Rebecca Torres, dirige este lugar», explicó Eleanor. «A ella no le importa la política farmacéutica, solo quiere ayudar a la gente». La doctora Torres era un huracán, en forma humana. Una investigadora brillante, que había dejado un puesto prestigioso para servir a quienes no tenían acceso adecuado a la salud. Después de 5 minutos de conversación sobre el historial de Elisa, le ofreció un puesto de medio tiempo para analizar datos de pacientes. «No puedo pagarte lo que realmente vales», advirtió la médica. «Y veo que estás esperando gemelos», Elisa asintió sorprendida.
Por la forma en que llevas la barriga es un caso clásico de embarazo gemelar, explicó la doctora Torres. Mira, no es un trabajo glamoroso, pero es honesto. Y nadie aquí te va a juzgar por estar embarazada y soltera, si eso es lo que te preocupa. Por primera vez en meses, Elisa sintió una chispa de esperanza. ¿Cuándo puedo comenzar? El trabajo realmente no era glamoroso. Organizar registros de pacientes, analizar resultados de tratamientos, ayudar a optimizar los protocolos de la clínica, pero mantenía su mente activa y le proporcionaba ingresos extra, además de lo que aún le quedaba del anillo de bodas. Con 7 meses de embarazo, entró cojeando al consultorio de la doctora Torres con hallazgos que no podía ignorar. Hay un patrón en los pacientes con cáncer, explicó Elisa desplegando gráficos sobre la mesa. Aquellos que están usando el nuevo medicamento de Reed Pharmaceuticals están presentando complicaciones hepáticas a una tasa 3 veces mayor que la reportada. La doctora Torres examinó los datos. Eso es preocupante, ¿estás segura? La muestra es pequeña, pero el patrón es claro, confirmó Elisa. Y coincide con lo que escuché sobre datos alterados en los ensayos clínicos. La expresión de la doctora Torres se oscureció. Deberíamos reportarlo a la FDA. ¿Con qué pruebas?, suspiró Elisa. Van a decir que nuestra base de datos es limitada. Necesitamos más evidencia. Lo que necesitamos, dijo la doctora pensativa, es desarrollar un tratamiento alternativo. Algo más seguro. Elisa parpadeó sorprendida. Eso llevaría años y millones en financiamiento. No necesariamente, sonrió la doctora Torres, enigmática. Tengo un laboratorio totalmente equipado en mi casa. Es donde hago mis investigaciones después del trabajo. Tal vez ya es hora de que lo conozcas. El laboratorio de la casa de la doctora Torres era en realidad una instalación de primer nivel construida en lo que alguna vez fue un granero en su propiedad. Mi difunto esposo me dejó bien acomodada, explicó la médica. Usé mi herencia para financiar investigaciones que las grandes farmacéuticas no quieren tocar. Tratamientos para enfermedades raras. Alternativas accesibles a medicamentos costosos. Elisa pasó la mano por el equipo reluciente. Esto es increíble. Y también es privado, enfatizó la doctora. Sin fiscalización corporativa, sin accionistas exigiendo ganancias trimestrales, a costa de la seguridad. Solo ciencia pura. Fijó una mirada intensa en Elisa. Tu trabajo anterior en protocolos de tratamiento contra el cáncer fue revolucionario. ¿Qué harías si tuvieras libertad para continuar esa investigación a tu manera? La pregunta reavivó algo en Elisa que había estado dormido desde su expulsión. La investigadora apasionada que creía que podía cambiar el mundo. 2 semanas después, Leo y Luna Reed vinieron al mundo en la clínica de la doctora Torres, saludables, perfectos y completamente ajenos al caos que rodeaba su nacimiento. No hubo anuncios en los periódicos. Ningún padre ansioso esperaba en la sala. Solo Eleanor, secando lágrimas de alegría al sostener a los recién nacidos, y la doctora Torres, quien los trajo al mundo. «Tienen sus ojos», observó Eleanor. «Con cuidado». «Sí», asintió Elisa analizando la expresión seria de su hijo y la mirada curiosa de su hija. «Pero espero que tengan mi buen juicio». La recuperación del parto fue complicada por el agotamiento emocional, pero Elisa se dio solo 2 semanas antes de regresar al laboratorio de la doctora Torres, muchas veces con los gemelos durmiendo a su lado en una cuna portátil. Los días se volvieron semanas, las semanas meses. Elisa perfeccionó su investigación, centrándose en el desarrollo de un tratamiento contra el cáncer con efectos secundarios significativamente menores que el medicamento principal de Reed Pharmaceuticals. Cuando los gemelos cumplieron 8 meses, llegó el descubrimiento. Elisa había creado un compuesto con una eficacia notable contra cánceres agresivos, manteniendo un perfil de efectos secundarios benigno. La doctora Torres estaba eufórica. «¡Esto es extraordinario!», declaró analizando los resultados. «Tienes que patentar esto de inmediato». «Las patentes requieren dinero», recordó Elisa, y abogados. «Que yo tengo», respondió la doctora. «Pero más importante aún,
Este descubrimiento debe llegar a los pacientes. Necesita una empresa detrás. Elisa rió, con amargura. ¿Qué empresa trabajaría con la esposa descartada de Víctor Reed? La doctora Torres la miró detenidamente. Una nueva. Una que tú misma fundes. La idea parecía absurda. Elisa no tenía experiencia en negocios, ni contactos en la industria, apenas podía pagar los pañales de sus hijos. Pero la doctora Torres fue insistente y eventualmente reveló que llevaba años invirtiendo silenciosamente en startups de biotecnología. «Estoy dispuesta a aportar el capital inicial», le dijo a Elisa. «Mis únicas condiciones son que mantengas el control total y que los medicamentos desarrollados sigan siendo accesibles». «¿Por qué haría eso por mí?», preguntó Elisa, aún desconfiada después de meses de traiciones. «Porque hace 20 años yo fui tú», respondió la médica con sencillez. «Brillante, traicionada, subestimada. El hombre que me hizo eso se convirtió en un gigante farmacéutico, vendiendo medicamentos a 20 veces su costo de producción. Pasé 2 décadas buscando a alguien que pudiera ayudarme a cambiar ese sistema». Sonrió al ver a los gemelos jugando sobre una manta cercana. «Considera esto mi inversión en la próxima generación». Phoenix Pharmaceuticals nació en el laboratorio granero de la doctora Torres, con Elisa usando su apellido de soltera, Elisa Winters, para evitar cualquier asociación inmediata con Reed Pharmaceuticals. La primera patente fue aprobada sin obstáculos. Julian y Víctor seguían completamente ajenos al hecho de que su ex colega estaba construyendo una empresa rival. Cuando los gemelos cumplieron 2 años, Phoenix ya había conseguido la aprobación de la FDA para su primer medicamento e iniciado una pequeña producción. Los contactos de la doctora Torres fueron cruciales, abriendo puertas que habrían permanecido cerradas para Elisa por sí sola. El primer gran contrato llegó con la red de hospitales Mercy, que luchaba contra los altos costos y preocupantes efectos secundarios de los tratamientos de Reed. Phoenix ofreció una alternativa eficaz a mitad de precio y con mejores resultados clínicos. El anuncio causó solo pequeños murmullos en las publicaciones de la industria. La recién llegada Phoenix Pharmaceuticals, liderada por la científica Elisa Winters, firma contrato multimillonario con la red hospitalaria Mercy, desafiando a los gigantes del mercado oncológico. En Reed Pharmaceuticals, la noticia no generó alarma. La competencia era común. El nombre de la empresa no levantó sospechas. Solo cuando su mayor cliente hospitalario anunció que cambiaría de proveedor, saltaron las alertas. Julian Thomas entró furioso en la oficina de Víctor, arrojando un informe sobre la mesa. «Perdimos al Metropolitan Medical frente a una startup llamada Phoenix. Son 30 millones en ingresos anuales». Víctor, ahora más involucrado con el aspecto social del negocio que con la ciencia que antes lo motivaba, apenas levantó la vista. «Hazles una mejor oferta». «Ya lo hice», replicó Julian. «Rechazaron, dijeron que el medicamento de Phoenix tiene mejores resultados y menos efectos secundarios. Palabras textuales, el producto de Reed no se compara». Eso finalmente llamó la atención de Víctor. «Eso es imposible. Nuestro equipo de I+D ha trabajado en esa fórmula durante años». «Así es», dijo Julian, con un tono cuidadosamente calibrado para sugerir incompetencia del equipo y no sabotaje propio. «Esa tal Elisa Winters logró en 2 años lo que nuestro equipo no ha conseguido en 5. Víctor frunció el ceño. El nombre encendió algo en su memoria. «No se sabe mucho sobre ella», continuó Julian. «Apareció de la nada hace unos 3 años, muy reservada, nunca da entrevistas, pero su ciencia es excepcional». «Quiero conocerla», decidió Víctor. «Organiza una cena. Tal vez deberíamos considerar adquirir Phoenix en lugar de competir». La expresión de Julian se tensó por un instante. «Lo intentaré, pero mis fuentes dicen que ella rechaza la mayoría de las invitaciones, especialmente las de grandes farmacéuticas». «Todo el mundo tiene su precio», respondió Víctor, volviendo a su agenda social, donde Sofía había marcado varios bailes benéficos.
Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Elisa estaba sentada en la sede modesta pero en expansión de Phoenix, analizando las últimas proyecciones financieras mientras los gemelos coloreaban tranquilamente en su oficina. Reed Pharmaceuticals perdió otro contrato hoy, comentó su asistente, colocando nuevos informes sobre la mesa. Las acciones cayeron un 8%. Elisa se permitió una pequeña sonrisa. Qué lástima para ellos. Y también está esto, añadió la asistente, deslizando una revista de negocios. En la portada, Víctor aparecía con Sofía del brazo durante un evento de gala. El titular decía: el heredero de Reed se casa con Sophia Thomas en una ceremonia primaveral. La expresión de Elisa permaneció neutral al estudiar la imagen del hombre que la había echado de casa en medio de la noche. El hombre cuyos hijos ahora dibujaban tranquilamente a pocos metros de distancia, hijos cuya paternidad nunca se preocupó por confirmar, a pesar de haber exigido una prueba. «¡Mami, mira!». Luna le mostró un dibujo que parecía representar a su pequeña familia. Elisa, Leo, Luna, Eleanor y la doctora Torres, todos tomados de la mano. «Somos nosotros. Está hermoso, mi amor», respondió Elisa con la voz firme a pesar del torbellino de emociones. Más tarde, después de acostar a los gemelos, Elisa se sentó en el porche observando la ciudad. A lo lejos, podía ver la torre de Reed Pharmaceuticals iluminada contra el cielo nocturno. 3 años de trabajo estratégico habían transformado a Phoenix en una competidora formidable, al punto de comenzar a afectar seriamente las ganancias de Reed. Pero ese nunca había sido su objetivo principal. Su celular emitió una alerta. Era un mensaje de su investigador, un expaciente salvado por uno de los medicamentos de Phoenix que ahora usaba sus habilidades como analista financiero para monitorear las actividades de Reed. Encontré algo relevante en los informes trimestrales. Inconsistencias ocultas sugieren al menos $50 millones no contabilizados. Necesito investigar más. Y se confirmó la fecha de la boda, 15 de mayo. 15 de mayo. Exactamente 6 años después del día en que la seguridad la expulsó de su casa. Elisa cerró los ojos. No podía ser una coincidencia. Julian y Sofía tenían un talento especial para la crueldad psicológica. Elegir esa fecha era claramente un intento de borrar su existencia de la vida de Víctor, pero habían calculado mal. Mientras ellos planeaban una boda, Elisa estaba construyendo un imperio. Y lo más importante, estaba reuniendo pruebas de fraude financiero, de efectos secundarios ocultos y de la conspiración que la pintó como infiel. «Tus hijos merecen conocer a su padre», solía decirle la doctora Torres. «Y Víctor merece saber lo que Julian hizo». Elisa se resistió durante años, protegiendo la paz que había construido para sus hijos. Pero ver el anuncio de la boda planeada para el aniversario de su mayor humillación cristalizó algo dentro de 1900. Ella era hora de que la verdad saliera a la luz. Toda ella. La propiedad Reed nunca había parecido tan deslumbrante. Miles de rosas blancas adornaban el jardín donde 300 invitados esperaban el inicio de la unión entre Víctor Reed y Sophia Thomas. Músicos tocaban suavemente mientras los invitados se acomodaban, sus conversaciones creando un zumbido de expectativa. Víctor estaba en el altar, elegante con su smoking a medida. Aunque quien lo mirara de cerca, notaría cierta vaciedad en 1900 en su mirada. En primera fila, sus padres intercambiaban miradas preocupadas. Nunca se habían encariñado con Sofía, aunque mantenían sus reservas en silencio. Julian Thomas, actuando como padrino, observaba la escena con una satisfacción apenas disimulada. Todo había salido según lo planeado. Pocos meses después de la expulsión de Elisa, presentó a Sofía a Víctor. Su afecto calculado había sido la distracción perfecta. Mientras tanto, Julian desviaba fondos, abría cuentas offshore y se posicionaba para asumir el control total de Reed Pharmaceuticals. El oficiante tomó su lugar. La música cambió a la marcha nupcial. Sofía apareció al final del pasillo en un vestido de diseñador que costaba más que la casa de la mayoría. Entonces, el sonido distante de hélices. Al principio,
Los invitados pensaron que era parte de la celebración, tal vez una entrada audaz del novio. Pero la expresión de confusión de Víctor rápidamente se transformó en alarma al ver descender el helicóptero negro sobre el helipuerto de la propiedad. «¿Qué está pasando?», exigió Sofía al llegar al altar. Víctor no respondió. Había algo extrañamente familiar en ese helicóptero. La ceremonia se detuvo. El helicóptero aterrizó. Los guardias de seguridad se movieron inseguros. Nadie había autorizado la llegada de esa aeronave. Entonces se abrió la puerta y ella descendió. Incluso desde lejos, Víctor la reconoció de inmediato. El mundo pareció estrecharse. Elisa, su ex esposa, la mujer a la que había descartado 6 años atrás, caminaba hacia la ceremonia con un traje azul marino elegante, transmitiendo seguridad. El cabello distinto, la postura más firme, pero el rostro despertaba algo profundo que él había intentado olvidar. Entonces, 2 pequeñas figuras aparecieron detrás de ella, un niño y una niña, tomados de la mano con su madre, observando el ambiente con expresiones curiosas que recordaban a las de Víctor. «Dios mío», susurró la madre de Víctor poniéndose de pie. «Richard, míralos». El padre de Víctor también se levantó pálido. «Tienen sus ojos», murmuró. Los murmullos se propagaron mientras Elisa y los niños se acercaban a la ceremonia. La seguridad miró a Víctor esperando instrucciones, pero él permanecía inmóvil. «¿Qué es esto?», susurró Sofía agarrando el brazo de Víctor. «¿Quién es esa mujer? ¿Y por qué está aquí con esos niños?». Julian dio un paso al frente, el rostro deformado por la ira. «Yo me encargo». Hizo una señal a los guardias de seguridad, pero la voz calmada de Elisa cortó el caos. «Yo no haría eso, Julian. A menos que quieras que tus actividades financieras aparezcan en todos los periódicos mañana por la mañana». Julian vaciló. Elisa y los niños llegaron al borde de los asientos. Los gemelos, impecablemente vestidos y sorprendentemente tranquilos, permanecieron junto a su madre. «Víctor», dijo Elisa con voz firme, «conoce a tus hijos, Leo y Luna, los hijos que nunca supiste que existían cuando me expulsaste hace 6 años». El suspiro colectivo de los invitados fue audible. La madre de Víctor se llevó una mano a la boca, las lágrimas llenando sus ojos al ver a sus nietos por primera vez. «Eso es imposible», gritó Sofía. «Está mintiendo. Víctor, di que está mintiendo». Pero Víctor no podía hablar. Estaba paralizado ante la imagen del niño con la misma mirada seria que él tenía en las fotos de su infancia. De la niña, con la misma postura decidida. Las pruebas de ADN confirmando la paternidad ya fueron presentadas en el Tribunal de Familia, continuó Elisa serena, junto con las pruebas de que Julian y Sofía conspiraron para sacarme de tu vida, falsificando evidencia de infidelidad. Julian avanzó. «Seguridad, saquen a esta mujer de aquí inmediatamente». «Yo no haría eso», dijo otra voz. La doctora Rebeca Torres apareció detrás de Elisa. «A menos que quieran que la FDA reciba hoy mismo nuestro expediente completo sobre los efectos secundarios ocultos del Rinol». El público estalló en un murmullo caótico. Los padres de Víctor empujaron a los guardias y se acercaron a los niños. Su madre se arrodilló a pesar del vestido costoso. «Hola», dijo con suavidad, «yo sería su abuela». Luna, siempre la más valiente, estudió a la mujer con atención antes de responder. «Te pareces a las fotos que mamá guarda en nuestra caja de recuerdos». Esa simple frase, revelando que Elisa había asegurado que los niños conocieran sus raíces, rompió algo dentro de la abuela. Comenzó a llorar abiertamente, extendiendo una mano, que Luna aceptó con una gracia sorprendente. Víctor finalmente encontró la voz. «Elisa, ¿cómo?» «Estaba embarazada de 7 semanas cuando me echaste», respondió ella con serenidad contenida. «Intenté avisarte. Tus guardias recibieron el mensaje. Dijiste que querías una prueba de paternidad, pero nadie nunca me buscó». Víctor se volvió hacia Julian, el horror instalándose en su rostro. «¿De qué está hablando? Nunca recibí ningún mensaje sobre un embarazo».
La expresión de Julian se endureció. Miente. Esto claramente es un plan elaborado para... ¿Para qué, Julian?, interrumpió Elisa. Arruinar una boda que programaron exactamente en el aniversario de mi expulsión, revelar que tú y Sofía desviaron más de 80 millones de Reed Pharmaceuticals, o tal vez para informarle a Víctor que yo soy Elisa Winters, fundadora de Phoenix Pharmaceuticals, la que ha estado tomando el mercado de Reed durante los últimos 3 años. Las revelaciones cayeron como golpes. Víctor retrocedió, mirando de Julian a Sofía, luego a Elisa y a los niños, sus hijos, que permanecían allí, serenos, en medio del caos que acababan de desencadenar. «¡Esto es absurdo!», gritó Sofía, visiblemente alterada. «Víctor, está desequilibrada. Tenemos que sacarla de aquí». «En realidad», dijo una nueva voz desde el fondo del jardín, «creo que quien será retirada es la señorita Thomas». 2 agentes federales se acercaron, mostrando insignias del FBI. «Tenemos preguntas sobre ciertas transacciones financieras entre Reed Pharmaceuticals y cuentas offshore a su nombre». Mientras permanecían desatos, los agentes escoltaban a Julian y Sofía, quienes protestaban furiosamente. Los invitados comenzaron a dispersarse, conmocionados, escandalizados, pero incapaces de apartar la vista de lo que acababa de suceder. Phoenix asumiría el control ejecutivo y operativo, mientras Reed mantendría su estructura bajo supervisión hasta que concluyeran las investigaciones. Era la única manera de salvar el legado de la empresa y a las personas que dependían de ella. Víctor hojeaba el dossier en silencio. Estaba meticulosamente estructurado, innegablemente justo. Más aún, era una oportunidad de redención. Para él, para la empresa, para todo lo que se había perdido. «Pensaste en todo», dijo con la voz entrecortada. «Tuve 6 años para planearlo», respondió Elisa, con una leve sonrisa, sin rastro de amargura. Los ojos de Víctor se dirigieron a los hijos, que habían entrado en la sala en silencio, observándolo con curiosidad y una chispa de esperanza. «Quiero conocerlos», dijo con firmeza. «Quiero recuperar el tiempo perdido, si tú lo permites. Ellos te necesitan, Víctor, pero necesitan a un padre presente, íntegro, dispuesto a empezar desde cero. No solo a un hombre arrepentido». Víctor asintió. Por primera vez, no como heredero de un imperio, ni como CEO, sino como hombre, como padre, como alguien que había caído y que ahora tenía la oportunidad de levantarse. En los días siguientes, la fusión entre Phoenix y Reed se convirtió en noticia internacional. El escándalo que involucraba a Julian Thomas y Sofía Thomas estalló en los titulares. Fraude corporativo, desvío de millones, manipulación de resultados médicos. Pero también surgieron titulares de esperanza. Mujer embarazada y sin hogar expone corrupción en gigante farmacéutica y construye imperio rival. Phoenix lidera mercado de medicamentos oncológicos éticos y accesibles. Víctor Reed, en una entrevista exclusiva, declaró: «No estoy aquí para negar los errores del pasado, estoy aquí para corregirlos, junto a la mujer que construyó con valentía aquello que destruí por orgullo». En la casa de Elisa, los días volvieron a tener la rutina tranquila por la que había luchado tanto. Leo y Luna ahora tenían a Pinochet Santos, su padre, en sus vidas, no como una figura idealizada, sino como alguien real dispuesto a aprender. Una noche, después de que los niños se durmieran, Víctor encontró a Elisa en el porche, mirando las luces de la ciudad. «¿Me perdonas?», preguntó tras un largo silencio. Ella no respondió de inmediato. Luego dijo con calma: «Todavía no, pero tal vez algún día». Víctor asintió, aceptando la respuesta. No había prisa. Lo más importante era que esta vez estaba presente, para sus hijos, para la empresa, para lo que viniera después. Y esa noche, bajo el cielo tranquilo, Elisa finalmente sintió que el ciclo se había cerrado, no con venganza, sino con justicia, valentía y renacimiento. El silencio que siguió fue absoluto, cargado de sorpresa, culpa y cierta reverencia. Los miembros del consejo, muchos de ellos amigos de la familia desde hacía décadas, necesitaron unos segundos para procesar lo que acababan de escuchar.
Víctor continuó con voz firme, aunque algo quebrada. Elisa no solo reconstruyó su vida después de lo que sufrió, sino que creó una empresa que se mantuvo fiel a la misión original de Reed Pharmaceuticals: desarrollar tratamientos seguros y accesibles. Phoenix ha salvado miles de vidas, incluso de expacientes nuestros que sufrieron efectos secundarios por medicamentos aprobados bajo la supervisión de Julian. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. La fusión que propone no es un rescate, es una segunda oportunidad. Para todos nosotros. El presidente del consejo miró a los demás miembros, luego de vuelta a Víctor. ¿Y ella está dispuesta a mantener el nombre de la empresa? Sí, siempre que la gobernanza sea compartida, la integridad científica preservada y los empleados protegidos. Ella quiere que Phoenix lidere, pero no está interesada en borrar la historia de Reed. Quiere honrarla, reconstruyéndola con ética. Hubo nuevos murmullos, pero ahora eran de aprobación, de sorpresa positiva. ¿Y tú?, preguntó una directora senior mirando fijamente a Víctor. ¿Estás listo para trabajar al lado de la mujer que tu propia decisión casi destruyó? Víctor respiró hondo. Ella me dio esa oportunidad, por nuestros hijos, por respeto a la misión que una vez compartimos. No puedo cambiar el pasado, pero puedo asegurarme de que el futuro de la empresa y de las personas que dependen de ella sea digno. El presidente del consejo golpeó suavemente la mesa con su bolígrafo. Propongo una votación. En pocos minutos, las manos se levantaron una a una. La decisión fue unánime. La fusión con Phoenix Pharmaceuticals sería aprobada. Elisa Winters, también conocida como Elisa Reed, asumiría como CEO de la nueva estructura conjunta. Víctor actuaría como presidente del consejo en un cargo de supervisión y transición bajo su liderazgo. Al final de la reunión, mientras los miembros se dispersaban, algunos aún atónitos, el padre de Víctor se acercó. «Hicístelo. ¿Qué debías hacer?», dijo Richard poniendo la mano sobre el hombro de su hijo. «Ahora ve a casa. Tus hijos te esperan». De regreso al ático de Phoenix, Elisa observaba por la ventana cómo el atardecer teñía la ciudad de tonos dorados. Los gemelos exhaustos dormían en el sofá abrazados a sus mantas. Eleanor leía tranquilamente al lado. La doctora Torres respondía correos desde su tablet. Todo parecía en calma, y por primera vez en años completo. Víctor entró cansado pero con otra expresión en el rostro. Algo más liviano, más presente. ¿Ya se durmieron?, preguntó con una sonrisa. Lucharon contra el sueño hasta el final. Luna te esperó hasta el último segundo. Víctor miró a los niños y tragó saliva. La fusión fue aprobada, por unanimidad. Lo imaginaba, respondió Elisa simplemente. Reconstruiste todo, mejor de lo que estaba antes. Y ahora vas a liderar lo que yo perdí. Elisa asintió, sin orgullo ni revancha en su tono, porque alguien tenía que cuidar lo que realmente importaba. Víctor caminó hacia los gemelos, arrodillándose suavemente. «Buenas noches, mis hijos», susurró. «Papá ya está aquí». Y así, de forma inesperada, en ese apartamento iluminado por el final del día, lo que comenzó como una tragedia personal se transformaba en un nuevo comienzo. No un cuento de hadas, sino una historia de justicia, reconstrucción y amor real. El tipo de amor que se manifiesta no con promesas, sino con presencia. La doctora Torres lanzó una mirada sutil a Elisa que fingió no notar, pero sintió el corazón acelerarse levemente. David era amable, divertido, y los gemelos lo adoraban. A lo largo del año, se había convertido en una presencia constante, no solo como médico, sino como amigo. Un amigo que siempre respetó su espacio, pero cuya presencia se volvía cada vez más acogedora. Más tarde, después de la animada erupción del volcán de mentira, Leo y Luna corrieron hacia Elisa, con los ojos brillando de emoción. «Fue el mejor cumpleaños de todos», exclamó Luna con el cabello despeinado y la cara manchada de pastel. «Sí, y David prometió mostrarnos un fósil de verdad la próxima semana», añadió Leo.
Víctor se acercó, riendo suavemente al ver la alegría de sus hijos. «Creo que pasamos la prueba», le dijo a Eliza. «Con honores», respondió ella con una sonrisa sincera. Mientras los invitados comenzaban a despedirse, Eliza observaba a Víctor y a David ayudando a los niños a guardar los regalos. Eleanor reía, junto a la madre de Víctor, comentando lo rápido que pasaba el tiempo. Y la doctora Torres, siempre observadora, se mantenía al lado de Eliza sosteniendo una taza de té y ofreciendo solo silencio, pero un silencio que decía mucho. «¿Estás bien?», preguntó finalmente. «Sí», respondió Eliza, y era cierto. Durante mucho tiempo, había vivido impulsada por la supervivencia, luego por la justicia. Ahora finalmente vivía por elección. Había construido algo sólido, no solo una empresa, sino una familia poco convencional, formada por lazos reales, perdón sincero y crecimiento compartido. Miró hacia el jardín. Víctor ayudando a Leo a cargar una caja de fósiles, David alzando a Luna en brazos para alcanzar uno de los planetas de papel colgados de los árboles y las risas de la familia llenando el aire de la tarde. «Es un nuevo comienzo», dijo, más para sí misma que para nadie. Y por primera vez en mucho tiempo, ese nuevo comienzo no sabía a ruptura, sino a continuidad. No se trataba de reconstruir el pasado, se trataba de honrar lo que quedó y permitir que floreciera lo que vendría, con valentía, con ligereza y con amor, fuera cual fuera su forma. Los gemelos lo recibieron con un cariño evidente. La doctora Torres lanzó una mirada significativa a Eliza. «Canceló una conferencia en Boston para estar aquí hoy», comentó casualmente. Dijo que el cumpleaños de los gemelos era más importante. Eliza sintió calor en el pecho al escuchar eso. Su amistad con David se había desarrollado lentamente, pero ninguno de los dos había definido aún lo que eran. «Es bueno con ellos», comentó Eliza en tono neutro, aunque su mirada se suavizó al ver a David ayudando a Leo a ajustar su traje de paleontólogo. La fiesta continuó perfectamente, con la erupción del volcán como punto culminante. Leo y Luna, rodeados de amigos y de su familia poco convencional, irradiaban felicidad mientras soplaban las velas del pastel de dinosaurio. Medida que la celebración llegaba a su fin, Víctor se acercó a Eliza con 2 copas de champán. «Un brindis», sugirió. «Por nuestros hijos extraordinarios». Eliza aceptó la copa. «Por Leo y Luna. Que siempre sean así de felices». Brindaron en silencio cómplice, observando a los gemelos mostrar emocionados los fósiles reales que Víctor había conseguido en el 1900 Museo. «Quería contarte», dijo Víctor tras un momento. La investigación sobre las actividades de Julian y Sofía finalmente concluyó. La sentencia será el próximo mes. Eliza asintió. El proceso judicial había sido extenso, revelando fraudes aún más profundos de lo que se sospechaba al principio. ¿Llegaron a explicar por qué lo hicieron? ¿Por qué me atacaron específicamente? Julian finalmente admitió que se dio cuenta de que estabas cerca de descubrir irregularidades en los datos de las investigaciones, explicó Víctor. Sabía que tu precisión científica eventualmente expondría los atajos que estaba tomando. Sacarte del camino fue un acto de autopreservación. Víctor hizo una pausa antes de continuar. Y Sofía, al parecer, siempre guardó resentimiento por nuestra relación. Vio en el plan de Julian la oportunidad de conseguir lo que había querido desde la universidad: riqueza y estatus como esposa de un Reed. Eliza asimiló la información con seriedad. Es extraño pensar cuánto pudo haber sido diferente si simplemente me hubieras escuchado esa noche. Lo sé, reconoció Víctor con arrepentimiento evidente en la voz. No pasa un solo día sin que lo piense. Si pudiera cambiar un solo momento de mi vida sería ese. Y sin embargo, reflexionó Eliza, mirando la alegría caótica de la fiesta de los niños. ¿Realmente querríamos cambiarlo? Quiero decir, Phoenix no existiría. Tus padres no tendrían a Eleanor para aterrorizarlos con su brutal honestidad. Sonrió levemente.
Y la doctora Torres y yo no habríamos revolucionado los protocolos de tratamiento contra el cáncer. Un punto positivo de mi error catastrófico, sugirió Víctor con una sonrisa autocrítica. Tal vez, concedió Elisa. Pero el costo fue enorme. La conversación fue interrumpida por David, que se acercó con una expresión ligeramente culpable. Perdón por interrumpir, pero Leo insiste en que solo un médico puede examinar adecuadamente su nueva colección de fósiles, y al parecer mis credenciales como cirujano me califican para ese honor. Víctor rió. Mejor no lo hagas esperar. Se toma los fósiles muy en serio. Mientras David se alejaba, Víctor lo observó y luego miró a Elisa. Es un buen hombre, observó con neutralidad. Sí, respondió Elisa simplemente. A los gemelos les cae bien. Continuó Víctor con cuidado. Mencionaron que a veces los lleva de excursión los sábados. A veces sí, confirmó Elisa. Ha sido un buen amigo. Víctor estudió su expresión. ¿Solo amigo? Elisa sostuvo la mirada. Vamos con calma. Los niños son mi prioridad, como debe ser, asintió Víctor. Pero Elisa, si él te hace feliz, no dejes que el pasado, nuestro pasado, lo arruine. La sinceridad simple de su declaración conmovió a Elisa de una manera inesperada. Era una prueba más de que Víctor había cambiado. La capacidad de desear sinceramente su felicidad, incluso con otro hombre. Más tarde esa noche, después de que los últimos invitados se fueran y los gemelos durmieran en sus habitaciones en casa de Víctor, los adultos se reunieron en el patio. Eleanor y los padres de Víctor debatían animadamente sobre métodos educativos, mientras la doctora Torres compartía historias de sus primeros años como investigadora. David se sentó junto a Elisa y sus manos se rozaban ocasionalmente, revelando una intimidad en crecimiento. Víctor, al notarlo, sonrió discretamente antes de volver su atención a la conversación. A la medianoche, Eleanor anunció que era hora de marcharse, iniciando la dispersión del grupo. Los gemelos se quedarían con Víctor hasta la mañana siguiente, como era costumbre. «Te acompaño hasta la puerta», ofreció David, mientras Elisa recogía sus pertenencias. En la entrada, algo apartado de los demás, él vaciló. «Quería preguntarte algo». Elisa lo miró esperando. «Hay una conferencia médica en Viena el próximo mes, 3 días. Pensé que tal vez considerarías venir conmigo. Podemos alargarlo una semana, recorrer la ciudad». La invitación quedó suspendida entre ellos. Más que un viaje, era un paso hacia definir la relación con mayor claridad. «Tendría que hablar con Víctor sobre los gemelos», empezó Elisa. «Con cautela. Ya hablé con él», admitió David con una sonrisa tímida. «Dijo que puede ajustar su agenda para quedarse con ellos esa semana. La doctora Torres también se ofreció a ayudar». Elisa levantó una ceja. «¿Así que lo estabas planeando?» «Esperando», corrigió David amablemente. «Sé lo importantes que son los niños para ti. Nunca sugeriría algo que complicara su vida». La consideración de David, no solo con ella, sino con toda la familia que había construido, tocó a Elisa profundamente. «Viena suena maravilloso», respondió al fin, permitiéndose aceptar la posibilidad de una felicidad personal que no estuviera ligada a la venganza o la redención. A la mañana siguiente, Víctor preparaba el desayuno mientras los gemelos contaban emocionados sus momentos favoritos de la fiesta. Elisa llegó a recogerlos, acompañada de David, quien se había ofrecido para llevarlos al club de ciencias. Mientras los adultos organizaban la cocina y la agenda de la semana, se instaló un momento inesperado de armonía. Víctor y David hablaban sobre los intereses académicos de los niños. Elisa revisaba compromisos. Funcionaban juntos con naturalidad, unidos por la decisión de anteponer siempre las necesidades de los hijos. Con los gemelos fuera de la sala, listos para ir por sus proyectos científicos, Víctor aprovechó para hablar en privado con Elisa. «Quería agradecerte», dijo en voz baja. «¿Por qué?», preguntó ella, genuinamente confundida. «Por permitirme ser parte de sus vidas, por no dejar que la amargura te consumiera, incluso cuando tenías todo el derecho». Elisa pensó cuidadosamente antes de responder. «¿Sabes cuál fue el verdadero secreto?
aquel que te arruinó. Víctor esperó, curioso. No fueron los gemelos, ni Phoenix, ni desenmascarar los fraudes de Julian. Fue demostrar que la redención es posible, pero que el perdón se gana, día tras día. El hombre que me echó aquella noche jamás habría entendido eso. Pero el hombre que tengo delante, ahora sí lo entiende. Sus palabras no llevaban rencor, solo verdad. Víctor asintió lentamente, aceptando tanto el reconocimiento como el peso implícito de todo lo que había cambiado. «Mamá, papá, estamos listos», gritó Luna desde el pasillo, donde ella y Leo esperaban con mochilas y proyectos en mano. Mientras se dirigían a unirse a los niños, Víctor preguntó suavemente: «¿Eres feliz, Elisa? ¿De verdad?». Ella miró a David, que ayudaba a Leo a ajustar su diorama del dinosaurio. Luego miró a los gemelos, saludables, brillantes, rodeados de amor. Pensó en sí misma, en la mujer que se había levantado desde la miseria para construir un imperio farmacéutico, que había criado a hijos extraordinarios sola, que ahora encontraba paz donde alguna vez hubo traición. «Sí», respondió con sinceridad, no de la forma en que lo imaginaba, pero tal vez de una forma incluso mejor de la que hubiera planeado. Afuera, mientras se preparaban para seguir, caminos distintos, los gemelos yéndose con Elisa y David al club de ciencias, Víctor camino a una reunión, Leo se detuvo de repente. «Esperen», dijo serio, «nos falta algo importante». Los adultos intercambiaron miradas preocupadas. «¿Qué pasa, cariño?», preguntó Elisa. «La foto familiar», explicó Leo señalando la cámara aún sobre la mesa de entrada. «Siempre tomamos una después de cada cumpleaños. Es nuestra tradición». La petición simple, hecha con naturalidad, silenció a los adultos por un momento. Fue Luna quien resolvió el problema práctico. «Tenemos que usar el temporizador», declaró ya programando la cámara. Todos juntos en la pared del jardín. Rápido, se organizaron como ella indicó. Víctor y Elisa con los gemelos entre ellos, David y los demás alrededor. Mientras el temporizador contaba los segundos, Leo y Luna sonreían con la alegría pura de niños, rodeados de adultos, que eligieron poner el amor por encima del resentimiento, el perdón por encima de la venganza. El flash capturó un momento que habría parecido imposible 2 años atrás. No una familia perfecta, según los estándares tradicionales, sino una familia real, forjada por circunstancias extraordinarias, resiliente, verdadera. Elisa revisaba documentos de trabajo mientras los gemelos hacían la tarea en la mesa del comedor, cuando su celular vibró con un nuevo mensaje de Víctor. Había enviado la foto familiar, acompañada de un texto simple. «No es lo que ninguno de nosotros imaginó, pero tal vez sea mejor que lo que planeamos. Gracias por mostrarme que la venganza más poderosa no era destruir, sino crear». Elisa contempló la imagen, los rostros felices de sus hijos, rodeados por la familia poco convencional que habían construido. Víctor tenía razón. La venganza que ella tomó al final no fue destruirlo a él ni a su empresa. Fue crear algo tan extraordinario a partir de las cenizas de la traición que transformó a todos los que tocó. Incluso, y tal vez más sorprendentemente, a ella misma. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Elisa? ¿Habrías elegido la venganza, la reconciliación o algo completamente distinto? Las decisiones que tomamos en nuestros momentos más oscuros suelen revelar más sobre nuestro verdadero carácter que aquello que hacemos cuando todo va bien. Si te gustó esta historia de resiliencia, redención y la compleja naturaleza del perdón, considera suscribirte a nuestro canal. Y en los comentarios, cuéntame, ¿qué parte del viaje de Elisa resonó más contigo? Hasta la próxima. Gracias por escuchar.